Gracias a todos los que participaron en el programa y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Oremos. Pues Padre, oídos prestos a escuchar tu palabra, te pedimos en esta mañana y un corazón dispuesto a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me intrigó y me llamó mucho la atención, de hecho me conmovió una historia que escuché en mi tierra nativa, en la ciudad de Cartagena. Ahora, si tú vivieses en Cartagena en los años 1700, sin lugar a duda en las calles de Cartagena encontrarías a una persona muy interesante. Su nombre era Pedro Claver. Ahora, Pedro Claver no era esclavo, ni era negro, pero se consideraba a sí mismo como el esclavo de los esclavos negros de África. Una de las primeras imágenes que estos esclavos veían cuando llegaban al puerto de Cartagena era Pedro parado en el puerto con un montón de canastos llenos de diferentes artículos. Y cuando ellos se aproximaban al puerto, allí estaba Pedro, porque Pedro sabía que durante el viaje desde África hasta las Américas, muchas de estas personas iban a estar malnutridas. Así que él tenía alimento en esas canastas para nutrir sus cuerpos desnutridos. No solamente eso, pero él entendía que muchos de ellos tenían ropas no adecuadas comparadas con las Américas. Así que él tenía ropa para vestir sus cuerpos desnudos. Además de eso, él entendía que muchos de ellos se enfermaban en el camino. Así que él tenía medicamentos para ministrar a sus cuerpos enfermos. Pero acontecía también que muchos de estos esclavos en el camino adquirían lepra. Entonces Pedro empieza a buscar en toda la ciudad de Cartagena a ver si encontraba un leprosario para que ellos fuesen tratados. Al no encontrar ninguno, él decide de sus propios recursos y con algunas donaciones formar un leprosario. Y la historia nos dice que en muchas ocasiones se le veía abrazando a estos leprosos, poniendo su propia vida en peligro. Además de esto, él entendía que aparte de sus necesidades físicas, ellos tenían una necesidad mayor, una necesidad espiritual. Así que Pedro, con la ayuda de un intérprete, él era catalán, hablaba español y catalán, los africanos no hablaban, con la ayuda de un intérprete, él les predicaba el Evangelio. Y muchos de estos africanos aceptaron el Evangelio. Y Pedro entendía que él debía de ministrar a estos nuevos creyentes, debía ser discípulos de ellos, así que él les explicaba las Escrituras. En una ocasión, de hecho, se cuenta que Pedro estaba en un lugar enseñándole a estos esclavos acerca de la deidad, y les explicaba tal vez de esta forma: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, pero una misma tela, un mismo Dios. Y de manera así les explicaba doctrinas difíciles a estos esclavos. Y la pregunta que podríamos hacernos es: Pedro, ¿por qué tú alimentabas a esos esclavos? Pedro, ¿por qué tú vestías a esos esclavos? Pedro, ¿por qué tú cuidabas de esos esclavos? Pedro, ¿por qué tú abrazabas a esos esclavos poniendo tu vida en peligro por ellos? La respuesta es la que encontraremos en el estudio de la palabra de esta mañana. Porque nosotros podemos ver que Pedro era movido por algo dentro de sí, pero algo más allá de sí mismo. ¿Entienden? Algo que estaba dentro de sí, pero que venía de más allá, venía de Dios mismo. Abran sus Biblias, vamos a Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Mateo 9, verso 35 al 38. La palabra de Dios dice, es bueno que tengan sus versiones, la versión que yo tengo aquí es un poquitito diferente, es después de mi esfuerzo buscando en el idioma original. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban lastimadas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies o la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Al encontrar nuestro texto vemos que Jesús estaba en un paso bastante acelerado, en un ritmo frenético, en un ritmo que fue primeramente mencionado en Mateo capítulo 4, 23, donde las mismas palabras, si ustedes van allí, Mateo 4, 23, las mismas palabras son repetidas. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora bien, no sé si les habré dicho anteriormente, anteriormente ellos no tenían pastas en los libros como las tenemos nosotros. Entonces ellos usaban ciertas maniobras de escritura para hacer esto. Entonces Mateo, el escritor de este libro, él usó la misma frase en Mateo 4:23 y la misma frase en Mateo 9:35 para decirnos: estas son las carátulas, la portada del ministerio de Jesús en Galilea. Y el ministerio de Jesús va a consistir de los siguientes puntos. Él va a enseñar, y vemos que en el capítulo del 4 al 7, ¿qué ocurre? Las enseñanzas del Sermón del Monte, todo esto, ¿right? Después de 4:23 vino el Sermón del Monte. Y nos dice el texto que él enseñaba. Y más adelante nos dice que capítulo 8 al 9, que él estaba sanando, expulsando demonios, haciendo todos estos grandes milagros. Eso resume el ministerio de Jesús en Galilea. Entonces podemos ver que Jesús era un ¿qué? Era un predicador itinerante. ¿Saben lo que quiere decir itinerante? Viajero, que va viajando de lugar en lugar predicando. Así que como tal, en su humanidad, Cristo tenía que estar cansado. Después de estar predicando, viajando de lugar a lugar, tenía que estar agotado. Pero él no se ministraba solamente a enseñar, sino que también iba y suplía las necesidades de las personas. Y la pregunta que podríamos hacerle a Jesús es: Jesús, ¿por qué tú sanaste a esos enfermos? ¿Por qué tú diste alimento a esos esclavos? ¿Por qué tú abrazaste a esos esclavos en la cruz dando tu vida por ellos? La respuesta que tanto Pedro Claver como Jesús darían es: porque fue movido en compasión. Porque yo no los veía como una masa, una conglomeración, sino como individuos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La vida de Pedro imitaba la vida de Jesús. Y nuestra vida debe seguir el patrón de la vida de Jesús. En medio de su apretada agenda, Jesús se tomó el tiempo de mirar al pueblo, de observar tan profundamente que vio la necesidad de cada individuo en medio de la multitud. Él no los ve, como dije anteriormente, como una masa, una conglomeración sin alma, sino como personas golpeadas con problemas, cansadas y llenas de necesidades. La Escritura continúa diciendo: y habiendo visto la multitud, se conmovió de compasión por ellos, porque estaban cansados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Me pongo yo a imaginarme, ¿qué? ¿El pueblo de Dios como ovejas sin pastor? Y se me viene a la mente un verso de Números, capítulo 27, versos 15 al 17. Números, capítulo 27, versos 15 al 17, donde Moisés, hablando con respecto al pueblo de Dios, dice: la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y sin embargo, esa es la misma condición en la que Jesús, cuando vino a la tierra, encontró su pueblo. Y me pregunto, ¿ocurrirá algo semejante hoy en día? Cuando Cristo mira a sus iglesias, pensará Él: wow, parecen como ovejas sin pastor. Espero que eso no sea lo que Cristo hable de nosotros aquí en Roswell. Ahora bien, ¿qué es esa palabrita de compasión? ¿Qué es compasión? Entonces quiero presentarles 3 puntos con respecto a la compasión.
Porque la compasión bíblica, según este texto, conlleva al menos 3 componentes vitales. La compasión ve la necesidad. Lo primero que Jesús hizo fue observar. La compasión siente la necesidad. Dice, Él fue movido a compasión. Y la compasión responde a la necesidad. Él hizo algo al respecto. ¿Okay? Otra vez, a los que les gusta tomar apuntes, la compasión ve la necesidad, la compasión siente la necesidad y la compasión responde a la necesidad. Primero, Jesús ve la necesidad. En el versículo 36, continuemos, vamos a estudiar el texto paso a paso. En el versículo 36, la palabra griega para la compasión es splashniste, que quiere decir tener piedad, sentir compasión. Lo interesante es que esta palabra se da en la forma pasiva, que nos dice que Jesús recibe la acción. Él no está ejecutando la acción, Él siente compasión. ¿Y qué causa que Él sienta esa compasión? Precisamente fue lo que Él observó. ¿Y qué fue lo que Él vio? Necesidad. Él vio que estaban cansados o acosados, angustiados. Y la palabra griega aquí es esquimenoi, que significa literalmente, ustedes lo ven allí muy suavecito, cansados. No, literalmente quiere decir piel lesionada, piel desfigurada. Eso quiere decir literalmente la palabra. ¿Okay? Él los ve lastimados, aporreados por la vida. Lo que nos lleva a nuestro segundo componente de la palabra compasión. Jesús vio la compasión, pero Jesús también siente la compasión. Él ve a esas ovejas como a sí mismo. Él se pone en su lugar y se imagina a Él mismo como Él iba a estar en un par de días cuando Él iba a sufrir como oveja en el matadero. Él iba a ser ese esquimenoi probaton, esa oveja lastimada. Así que Él observa estas ovejas destrozadas, estas ovejas con su piel lacerada. Y Jesús probablemente recuerda las profecías de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 53. Voy a leer versos 6, 7 y luego el 4 y el 5. ¿Okay? Voy a resumirlo. Isaías capítulo 53. Voy a empezar en el verso 6, 7 y luego 4 y 5. Digan amén cuando lleguen allí. Isaías capítulo 53 versos 6, 7, 4 y 5. Ok, allí dice, todos ellos, lo voy a poner en primera persona, usted tiene el texto literal de la Biblia, dice, todos ellos como ovejas se extraviaron. Más adelante, y el Señor puso en mí, Jesús, la iniquidad de todos ellos. Y como oveja ante su trasquilador es muda, así no abriré mi boca. Seré herido por sus transgresiones, seré molido por sus iniquidades, el castigo por su paz será sobre mí, y por mis llagas ellos serán curados. ¿Pueden ver cómo Él se identificó con esas ovejas? Él mismo iba a sufrir como oveja llevada al matadero. Así que Jesús fue movido en compasión. Él sintió su angustia. Y esta es una compasión al nivel más profundo, aquel de identificarse con aquella persona. La palabra en latín, de donde viene nuestra palabra compasión, es compati, que quiere decir junto con, y pati quiere decir sufrir junto con la otra persona. Y nuestra palabra en griego, como dije, viene de la palabra esplashnizomai, que se refiere a las partes internas, a las partes nobles del ser, como el corazón y las entrañas, lo cual nos habla de un sentimiento gutural, un sentimiento que sale de adentro. Más que empatía, más que simpatía, es compasión. Y esta parte de sentir compasión es la que me preocupa a mí para nosotros hoy en el siglo XXI. El siglo XXI. ¿Por qué? Porque nosotros vemos información de catástrofes, asesinatos y guerras. Estamos inundados con miles de imágenes, ya sea en la televisión o en los sitios web, en podcast, en el radio e inclusive en nuestras peticiones de oración. Escuchamos sobre las decapitaciones en el Medio Oriente, los bombardeos en Europa, los secuestros y terremotos en México, las matanzas en Las Vegas, los huracanes en Texas y Florida,
Leemos sobre el tráfico sexual en Asia, las hambrunas en África. Y el problema es que estamos tan inundados con estas imágenes de necesidad que ya ni siquiera nos conmueven. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los desamparados? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los pobres de la comunidad? Nuestras almas están anestesiadas al sufrimiento. ¿Será que hemos llegado a ese punto donde nuestros corazones están saturados y nuestros ojos y oídos están cerrados para que no podamos ver con compasión la desesperada situación de muchas personas en el mundo? ¿Y qué tal si añadimos no solamente a las necesidades físicas, las necesidades espirituales? Podemos estar tan dormidos que no estamos compartiendo el mensaje con aquellas almas que están en peligro de perder su vida eterna, están a punto de perder su vida eterna. Podría ser que esa disminución en el interés de actividades y de empresas benevolentes sea una evidencia de una religión nominal, de un corazón tibio. Al fin y al cabo estamos hablando de la iglesia de la Odisea. ¿Será que nuestra falta de interés en ayudar nada más demuestra que tenemos un corazón tibio? ¿O será que nuestro corazón ya está tan duro como el cemento? ¿Sabían ustedes que el cemento, para que no se solidifique, en la máquina mezcladora, qué es lo que hace? La máquina que mezcla el concreto está girando constantemente. Si se detiene, se pone tieso, se solidifica. De forma similar, si no nos dejamos llevar por lo que vemos, si no nos conmueve lo que observamos, nuestro corazón se pone como el cemento. Perdemos compasión por las personas que sufren. Cada vez que vemos todas estas noticias y no nos mueve, se va solidificando nuestro corazón. Perdemos esa sensibilidad que nos mueve a considerar a estos individuos y sus necesidades como algo que nos concierne a ti y a mí. Hace un par de semanas, ya casi un mes, una de las hermanas, no sé si fue aquí en Roswell o Hobbs, me enviaron en WhatsApp un video de todas las tragedias que habían pasado en septiembre. Entonces yo le envié el video a mi mamá y mi mamá me envió un mensaje para atrás con una foto de ella en la oscuridad y estaba llorando. Me dice, me hiciste llorar por el video que ella vio. Le dije, bien, qué bueno que lloraste, quiere decir que el Espíritu Santo te está tocando. Muy bien. Le dije, mamá, ¿cuántas personas ven estas calamidades y ni siquiera se inmutan? Total indiferencia. Entonces, la compasión bíblica ve la necesidad, pero también se identifica con ella, siente la necesidad. Pero eso no es suficiente. Déjenme explicarles. Hace un par de días, hace un año, vi una película con mi esposa. La película se llamaba Milagros del Cielo, Miracles from Heaven, no sé si la habrán visto. En aquella película es bien triste, bien triste. Esta niñita tiene una enfermedad, su estómago no digiere nada y continúa hinchándose. Y estaba muy, muy mal. No había ninguna solución, ni con los mejores doctores. Ellos eran de Texas, tenían que viajar hasta el norte de Estados Unidos, Boston, para los tratamientos. Nada funcionaba. Llegó al punto que ella tenía tanto dolor que no se bañó como por una semana y quería morirse. Y le decía, mamá, no seas egoísta, ya yo no quiero morir. Imagínense en esa escena. Entonces, en esta escena, el padre llama en ese momento, cuando ella ya dice, ya me quiero morir, déjame. Y le habla. Pero la niña todavía seguía desanimada. Y de repente el padre entra por la puerta del hospital. Estaban allí en el hospital de sorpresa. Y la niña salta y da un brinco y se anima. Eventualmente, para que no se queden pensando en la película, la niña se cae de un árbol como de 3 pisos de altura, se da un golpe y le activa todo su sistema y se alivia a los golpes. Entonces, para que no se queden pensando en ello, la niña se salva. Pero durante esa escena mi esposa y yo lloramos. A mí me conmovió, yo no soy muy llorón, pero me conmovió. Dije, wow, qué triste. Pero eso no es compasión bíblica, porque nosotros no donamos ningún dinero para averiguar el remedio para esa enfermedad. Solamente sentimos
Vimos y sentimos, pero eso no es compasión bíblica. La compasión bíblica hace algo al respecto. ¿Okay? Entonces, nosotros nunca hemos, tú hermano, tú no has andado, yo no he andado en compasión hasta que no seamos usados como un utensilio, como un instrumento, como el recipiente del amor divino para satisfacer de manera tangible alguna necesidad. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos satisfaciendo de manera tangible, de manera real, una necesidad? Al satisfacer las necesidades, además de eso, tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con esa persona de manera activa. Y esto nos lleva al tercer punto. Jesús responde a la necesidad. ¿Recuerdan cómo Jesús encontró su iglesia? Su pueblo, como ovejas sin pastor. Entonces, lo que no estaban haciendo los líderes de su iglesia lo hizo Jesús. Él toma en los evangelios el rol de ¿quién? El buen pastor. Él hizo que lo que los pastores del rebaño no hicieron por Israel. Él los sanó, Él los alimentó físicamente. Podemos ver eso en Mateo 14:14, Mateo 15:32. Él les enseñó y les alimentó espiritualmente, Mateo 6:34. Así que en el libro de Mateo, la compasión es bastante amplia. La compasión ve la necesidad, la compasión mueve el corazón. La compasión alimenta a las ovejas y la compasión lleva a obrar. La compasión sana a los enfermos e inclusive la compasión perdona al transgresor y perdona la deuda del ofensor. ¿Recuerdan qué fue lo que causó que aquel rey al cual su siervo le debía mucho lo perdonara? La compasión. Él fue movido a compasión y lo perdonó. Así que inclusive la falta de perdón puede ser falta de compasión en nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús mira a esta multitud, Él se conmueve no solo por su necesidad física, sino por su necesidad espiritual, ya que estaban como dispersos, dice el texto, como ovejas sin pastor. El texto continúa diciendo, luego dice a sus discípulos, la cosecha ciertamente es abundante, pero los obreros son pocos. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Será eso una realidad hoy también? Yo pienso que sí. En el contexto inmediato del texto, Jesús dice, porque estas ovejas están lastimadas, ¿recuerdan lo que quiere decir cansados? Lastimados, y sin pastor, porque están dispersas y tienen necesidades, deben ser cosechadas en grandes cantidades. Noten lo que dije, Él no dijo, estas personas están listas para el bautismo porque ya tomaron todos los estudios. Y yo creo que la doctrina es muy importante, pero no dice eso el texto. No dice que ellos ya sabían todo. Él dice, porque tienen necesidades, están listas para ser cosechadas. ¿Cuál es el evento de cosecha en la iglesia? El bautismo. Dice, porque tienen necesidades, están listas para ser cosechadas. Ahora, para que no crean que me estoy inventando eso, en otro lugar Jesús habla acerca de cosechas. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos 31 al 42. ¿Alguien sabe lo que se encuentra allí antes de llegar? Juan capítulo 4, verso 31. A esos eruditos bíblicos aquí en la iglesia, a ver, ¿alguien sabe lo que se encuentra allí? El encuentro con la mujer samaritana. Recuerdan que después, voy a resumir lo que está en esos versos, después de que regresan los apóstoles y le traen comida, él dice, no, ya estoy lleno, yo comí algo de lo que ustedes no saben. Y él les dice algo muy interesante, ese es el verso que quiero que vayamos. Verso 35, ¿ok? Juan capítulo 4, verso 35. La historia está del 31 al 42, el verso que leeremos está en el verso 35. Y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así que los apóstoles estaban viendo algo, tal vez nosotros estamos viendo algo diferente, pero Jesús estaba viendo otra cosa totalmente diferente. Jesús estaba viendo que el campo estaba listo para ser cosechado. Y a veces nosotros decimos, ya nosotros trabajamos toda esta área, ya llevamos la palabra, pero nada. Y Jesús nos está diciendo hoy,
Mira, observa nuevamente, tú no estás viendo claramente, tú dices que está más para adelante, 4 meses. Yo te digo que hoy es el día para cosechar. Cuando pronunció estas palabras, nosotros podemos ver algo interesante. Esta mujer samaritana, tal vez con lágrimas en sus ojos, partió a compartir con todas las personas que ella conocía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Recuerdan ustedes la historia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que regresaron, escucharon a Jesús y creyeron en Él. Así que las palabras de Jesús probaron ser ciertas. La cosecha estaba lista, ellos creyeron en Él, ellos se entregaron en Él. El campo estaba maduro para la cosecha. Dice literalmente, muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en Él. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que Jesús estaba viendo cosas que los discípulos no estaban viendo. Ellos no vieron una cosecha lista. Pero cuando Jesús vio a la mujer samaritana y a su pueblo, aún con su falta de conocimiento y con sus muchas necesidades, Él afirmó, la cosecha está lista, y la prueba fue la conversión de muchos samaritanos. Necesitamos aprender a ver la multitud como Jesús lo hizo. A veces nosotros vemos a alguien y nos choca, nos molesta. Esta persona. Jesús no los ve así, Él los ve con compasión. Esta persona necesita redención. Esta persona necesita ser salva. Debemos aprender que a nuestro alrededor Dios ha colocado personas que están en necesidad extrema. Y a esta gente, a estas personas perdidas son las que representan la gran cosecha de la que Jesús habla. Entonces, debido a que la cosecha es grande, porque hay necesidades hoy en día, muchas necesidades, y los trabajadores son pocos, ¿cuál es la solución entonces? ¿Que nos arremanguemos las mangas y nos vayamos a trabajar? ¿Sí? ¿Esa es la solución? Pues no, no todavía en el texto. En el texto comienza diferente. En el texto que dice Jesús, Él dice, váyanse a trabajar. No. Él les dice, porque hay necesidad, ¿qué tienen que hacer? Rogad al Señor de la cosecha, por lo tanto, que envíe obreros a su cosecha. ¿Qué es eso de rogar? Orar. Por ahí tiene que comenzar. Orar. No es las estrategias o los planes, es la oración la que nos va a convertir a nosotros en primer lugar, y ese testimonio es el que va a atraer gente a la iglesia, gente a los pies de Cristo. ¿Okay? Entonces hay que comenzar por ¿a dónde? Por la oración. Y yo lo digo con tristeza porque en general en todas las iglesias, no solo las iglesias adventistas, los cultos de oración durante la semana, bien poquita asistencia. Pero entonces, como yo sé que algunos de ustedes tienen dificultades verdaderas en su trabajo o algo así, por eso estamos haciendo los grupos pequeños, que tal vez estén más cerca de su casa, no tan lejos como la iglesia, que tal vez sea en un horario que usted sí pueda asistir, pero la idea es que se congregue cada semana y ore con otros hermanos de iglesia, crezca con otros hermanos de iglesia, estudie la palabra con otros hermanos de iglesia y ministre con otros hermanos de iglesia. Entonces la solución para la falta de trabajadores que Jesús dio es suplicar al Padre, orad. ¿Han escuchado ustedes una canción que en inglés se llama Give Me Your Eyes? Muy bonita esta canción, yo la quería tocar hoy, pero no le pude quitar el ritmo que tenía y no dejaba de escuchar bien las palabras. Pero en esencia esta canción dice, Dios, danos tus ojos. Dios, queremos una segunda oportunidad para ver, así que danos un segundo chance para ver la forma en que tú ves al mundo todo el tiempo. Danos tus ojos por un segundo, danos tus ojos para ver todo lo que hemos carecido en ver. Danos compasión por la humanidad, danos tu corazón por los olvidados, el cansado, el disperso. Danos tus brazos por el corazón roto, danos tus brazos para que podamos sanar, danos tus ojos para ver como has visto a la gente todo el tiempo, con compasión. Qué bonito sería que nosotros, ese es el título del sermón, pudiéramos ver el mundo de la forma como Dios lo ve.
pero aunque yo he predicado y aunque hemos observado tanta dolencia y sufrimiento, entiendo que algunos de ustedes dirán: pastor, mis músculos de compasión están atrofiados. Tengo que ser honesto con usted, pastor, estoy aquí en la burbuja del adventismo y no siento nada. Todo este caos y sufrimiento no me conmueve. Pastor, ¿cómo refuerzo, cómo revivo mi músculo de compasión? Y el texto procede a darnos la respuesta. Vengan conmigo a Mateo capítulo 10. Entonces, después de que oran, ocurre el ir a trabajar, a remangarse las manos y ir a orar. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y después de ahí voy a saltar al verso 7 y al 8. El versículo 1 dice, ¿cierto? Después de que oraron, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a saltar al versículo 7. Vengan conmigo allí, versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Y es así precisamente como te vuelves compasivo. Tú sales y lo ves por ti mismo, ves ese sufrimiento. Y cuando sales dejas que Dios te use. Y a medida que oras y ves cosas, ves necesidades, Dios comenzará a convertir tu corazón de concreto, tu corazón de cemento, lo comenzará a mover como esa máquina y lo suavizará. Porque cuando oras por obreros, tal vez ese obrero que Dios mande sea a ti. Eso fue lo que ocurrió con los apóstoles. Él les dijo, orad. Y en el próximo verso los estaba enviando a ser esos obreros que el campo necesitaba. Bastante apropiado con nuestra temporada de nuevos oficiales y de nuevos ministerios. Debemos todos de comprometernos a ser obreros en el campo del Señor. Así que la cosecha es abundante y los trabajadores y los obreros son pocos. Aquí en la ciudad de Roswell, yo estoy averiguando, son más o menos 47,000 miembros, es más grande que Hobbs. Y hay más, un poquito más anglo que hispano, son como 56% y como 45% hispanos. En Hobbs hay más hispanos. Pero de todos modos es 46% de la población a la cual nosotros podemos ministrar. Hay una gran población aquí. No tenemos excusa, porque nosotros hablamos español, el idioma. No, hay muchas personas aquí que hablan español. ¿Okay? Actualmente, personas que viven por debajo del límite de pobreza son 16.5%. Y el límite nacional es a 14.7% en promedio. O sea que aquí, más o menos, unas 8,000 personas este mes tuvieron dificultad de poner alimento en sus mesas. 8,000 personas tuvieron dificultades para pagar sus servicios o su renta. 8,000 personas que están en peligro de perderlo todo, de ser homeless. ¿Cómo se dice eso? ¿Mendigos? Personas sin hogar, desamparados. Hay muchas necesidades. Pero inclusive si ese no fuese el caso, los ricos también tienen necesidades. ¿Qué hay del rico Zaqueo? ¿Tenía él necesidades? Claro que sí. Hasta alcanzó, fue allá a ese árbol, se montó, porque él tenía una necesidad espiritual. El campo está listo para la siembra. Hay muchas necesidades. ¿Qué decides tú hacer? ¿Decides ser un obrero o decides ser un espectador más en esta gran controversia que está ocurriendo entre el bien y el mal? Entonces, escuchen esto. La parte positiva, recuerden que en la historia de la samaritana, ¿qué fue lo que ocurrió? Había mucha necesidad y ¿qué ocurrió? Había muchos conversos. Cuando yo estaba en Michigan, a 20 millas de Andrews University, el seminario,
está una de las poblaciones, la segunda población más pobre de todos Estados Unidos, mayormente afroamericanos. Y tienen industrias allí, pero ninguno de ellos está calificado para trabajar allá, entonces los trabajadores vienen de afuera. El lugar es tan pobre que los niños en el verano tenían que estudiar con ese calor, no tenían aire acondicionado. Y los libros eran fotocopias, no eran libros con los que estudiaban. Nosotros fuimos de Andros y empezamos allí un ministerio con ellos. Un lugar muy pobre, las calles, estaba totalmente dejado. Imagínense, el segundo más pobre de toda la nación. En las estadísticas, muchas de esas personas aguantaban hambre, tenían una epidemia de familias de solamente un padre o una madre. Pero adivinen cuáles eran las buenas noticias. Les pregunto, ¿cuáles eran las buenas noticias? Que cuando se hacían las encuestas, las estadísticas mostraban que estaban 30% por encima del nivel nacional en interés espiritual, en interés religioso. Así que la cosecha estaba lista. Y es lo mismo hoy en día. Hemos visto todas esas tragedias que han pasado. Septiembre fue un mes desastroso. Y octubre también comenzó mal con esa matanza en Las Vegas. Terrible, hay muchas necesidades. La gente está preguntando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y notaron que fue después de... Muchas de esas cosas pasaron después de el eclipse. Las señales en los cielos. Entonces, hay muchas necesidades hoy en día. La gente está preguntando, ¿estamos nosotros prestos a ser esos obreros bíblicos? ¿Esos obreros que sirven? En el libro Y su clamor vino a Dios, uno de mis comentaristas bíblicos preferidos, dice: Dios ha puesto sobre cada creyente, o sea, cada uno de ustedes y yo, la responsabilidad de ayudar a rescatar a los más necesitados, a los más indefensos y a los más oprimidos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por las necesidades de nuestra comunidad? Quiero que medites en las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tú puedes hacer para responder y suplir alguna necesidad y convertirnos en una persona significativamente más compasiva antes de que termine este año? Quiero presentarte ese reto a ti. ¿Qué tú puedes hacer para volverte en una persona más compasiva? ¿Sabían ustedes que en los evangelios una de las características, like a hallmark del carácter de Cristo, era la compasión? Así que si tú quieres parecerte más a Cristo, trabaja en ser más compasivo. Y es mi oración para cada uno de nosotros en esta mañana, que Dios nos dé sus ojos para que podamos ver, nos dé su espíritu para que podamos sentir y nos dé su voluntad para que podamos suplir las necesidades que nos rodean. Si es tu deseo que seamos obreros y no espectadores, pongámonos de pie para tener una oración. Dios Santísimo, en esta mañana, como tu pueblo, venimos ante ti, Señor. Tal vez, en primer lugar, con la necesidad de arrepentirnos, Señor. En ocasiones vemos necesidades y cosas y no hemos sido movidos. Pero también con la necesidad de que tú, Señor, muevas nuestros corazones, Señor. De que tú transformes ese corazón de piedra en un corazón de carne y sangre, Señor. En un corazón que pompea, lleno de emoción, para aliviar las necesidades del prójimo. Dios Padre, pedimos que tú pongas ese sentimiento de compasión bíblica en nuestros corazones y que no permitas que este resto de año y el próximo año pase de la misma forma que haya pasado delante de nosotros, sin la posibilidad de servir. Ayúdanos a servirte y a hacer que tu reino sea presente de manera significativa en la comunidad de Roswell y en cualquier lugar donde tú nos lleves. Con nosotros en este sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanezcamos de pie también para la oración por los alimentos. Dios Padre, pedimos en esta mañana
que tú bendigas los alimentos, las manos que los prepararon y sus hogares, Señor, que tú continúes supliendo para sus necesidades y que nos ayudes, Señor, a observar las necesidades de alimento de otros y a suplirlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces también a ver nuestro himno final. Es el mismo himno que tuvimos al principio, 602. Himno 602. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Estamos de pie para la benedicción. Del triste mundo lleno de muerte y de dolor, de necesidad, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Oremos. Pues Padre, pedimos que tu presencia nunca se aleje de nosotros. Pedimos, Señor, que en nosotros tú seas visto ante el mundo. Que yo, un pobre pecador, pueda llevarte y hacerte presente en la vida y en la necesidad de otra persona. En el nombre de Cristo Jesús.